Entonces, cuando ustedes introducen su tarjeta de memoria, el chiste es que ustedes lleguen a un punto donde puedan ver sus archivos, ¿no? En este caso, vean, yo ya tengo todos estos que están negros, son los que justamente tomé ahorita con la ráfaga, los voy a borrar. Pero supongamos que yo tengo estos archivos. En este caso hice el .nef, que son los de Nikon. Ya vimos que hay ARW, CR2, RAF, etcétera, ¿no? Dependiendo de la marca. Y estos .nef, o sea, son los archivos RAW que yo voy a abrir con el revelado digital de Adobe, ¿no? Pero antes de eso me gustaría llegar a un punto donde si ustedes por algún motivo no pueden abrir uno de esos NEFs, porque muchas veces o uno de esos archivos RAW, cuando lo quieren abrir en Photoshop, Photoshop les dice, esta versión de Photoshop no puede abrir este archivo. Entonces, o sea, tenemos de dos. Una es o actualizar Photoshop a la última versión para que pueda leer esos archivos. O la otra opción es entrar a la página de Adobe y descargar este programita que les estoy enseñando, que se llama Adobe Digital Negative Converter. Este programa es gratuito, tienen que estar dados de alta en la página de Adobe, pero no tiene ningún costo. Y para lo que sirve es, justamente, si tienen archivos RAW de una cámara que no lee Photoshop, este programita los va a ayudar a procesarlos y tiene varios pasos. Aquí dice paso 1, ustedes seleccionan el folder donde tienen todos los archivos RAW que no están siendo interpretados por Photoshop. También van a ubicar un espacio donde se van a guardar estos archivos ya convertidos. Van a decir si quieren que mantenga el mismo nombre o ustedes pueden cambiar el nombre y van a decidir básicamente la extensión que es en minúscula o en mayúscula, que es .dng. ¿Qué es un .dng? Bueno, es justamente un RAW estandarizado. O sea, si pudiéramos decir que hay una estandarización, pues sería esta, ¿no? Un archivo RAW estandarizado, esta sería la única opción, que es un .dng, es un negativo digital. Y este formato es un formato que sí es propiedad de Adobe, pero que lo maneja de manera abierta. Yo conozco muchos fotógrafos que no importando su cámara, siempre convierten a DNG y ya, todo su archivo está en DNG, ¿no? Un DNG lo pueden abrir con una versión súper antigua de Photoshop y no deberían de tener ningún problema. Debe tener retrocompatibilidad, ¿no? Entonces, esto lo muestro solamente para quien llegue a enfrentarse a esa problemática. Entonces, toman todas sus decisiones y le ponen ahí extraer y va a mantener sus archivos originales y en otra carpeta o en la misma, según sus decisiones, les va a hacer una copia de los archivos, pero ya en terminación DNG, que ya van a poder abrir con cualquier versión de Photoshop. No lo voy a hacer ahorita, le voy a dar quit, pero es importante que sepan que eso existe, ¿no? Entonces, voy a expulsar esta memoria. Otro programa que yo utilizo muy comúnmente se llama Adobe Bridge. Y el Adobe Bridge en realidad no es como tal un programa de edición, es nada más un programa para manejar sus archivos. Dependiendo, sobre todo en Windows, en Mac no sucede. Cuando ustedes en Windows utilizan o quieren abrir un archivo RAW, por lo general no les aparece el thumbnail. ¿Qué es un thumbnail? Pues es como la previsualización en pequeñito de la foto. En las últimas versiones de Windows ya lo hace, pero si tienen Windows, o sea, si no tienen la última versión, seguramente cuando ustedes ven sus archivos RAW desde el explorador de sus carpetas, aparece un icono como de que no sé qué es esto, ¿no? No lo pueden interpretar de ninguna forma. Entonces es un poco complicado que ustedes naveguen entre sus fotografías y esta pequeña previsualización, porque pues nos ayuda a identificar las fotos. Entonces, para las personas que lleguen a tener este problema, la solución es justamente utilizar este programa que se llama Adobe Bridge, que también es gratuito y básicamente sirve para que nosotros manejemos nuestros archivos. Vean, si yo me voy ahí a mi escritorio, puedo ver mis distintos, los archivos que yo ya copié y, entre otras cosas, yo puedo ponerles etiquetas, calificarlas con estrellitas, agruparlas, etcétera. Y aparte me da aquí lo que se llama la metadata. Aquí del lado derecho, donde veo la imagen en grande, vean, me está diciendo que lo tomé a f5.6, a un quinientavo de segundo, en ISO 100, y que esta es una imagen de 4000 por 6000 píxeles, pesa 24, o sea, como información que de repente se va volviendo útil ya que tienes
digamos, pues, un archivo de trabajo bastante grande y mucha otra información, de nuevo, que también se graba en la metadata, que para el caso de este curso no es importante, pero esta es la solución un poco los que tienen Windows para trabajar sin tener problemáticas con sus archivos RAW, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, todo perfecto. Entonces, solo recapitulando, acuérdense que lo ideal es que copien sus archivos a su computadora y que ya que estén copiados en su computadora, de ahí los cargue para que el proceso de apertura de cada archivo sea lo más rápido posible. Entonces, voy a abrir ahorita una fotografía, le voy a dar doble clic y en este momento se va a abrir Photoshop, pero no solamente Photoshop, sino se va a abrir, lo voy a poner aquí en tu pantalla completa, se va a abrir este módulo. Este módulo que estamos viendo dice cámara RAW 13.2, ¿no? Puede ser 13.1, dependiendo si lo han actualizado o no, dependiendo de si están utilizando software de procedencia dudosa, pues bueno, quién sabe qué versión de cámara RAW tengan, ¿no? Pero bueno, el chiste es que van a ver algo más o menos así. Entonces, voy a dar, o sea, un minuto. No sé si ya tengan sus fotos listas, si ya tengan Photoshop abierto, pero estaría bueno que ya mínimo seleccionaran una foto y la abrieran para empezar a ver justamente cómo procesar la imagen a través de la cámara RAW. Entonces, ya que estamos en el módulo de cámara RAW, y sé que ahorita van a tener que estar cambiando de pantallas y por eso les voy a estar dando tiempo. Lo primero que tenemos que definir antes de hacer cualquier modificación es, en la parte inferior va a haber un texto que si nosotros ponemos el cursor sobre ese texto, nos va a parecer que es sensible, que es como nos va a aparecer la manita de selección. Le vamos a dar clic ahí y nosotros vamos a definir ahorita en qué espacio de color vamos a trabajar, porque los archivos RAW no tienen un espacio de color definido, y a cuántos bits de profundidad vamos a trabajar esa imagen. Entonces, en esta ventanita que me acaba de salir, yo voy a ir al apartado donde dice Color Space o espacio de color y voy a dar clic para que se despliegue. Vean, hay una lista de un montón de espacios o de perfiles de color que yo tengo instalados en esta computadora, pero siempre va a haber al principio una lista que está dividida por una línea que son, digamos, los principales. Nosotros, yo les recomiendo que nos manejemos en dos. Uno puede ser Super RGB, sRGB, y esto es un espacio de color pensado para Internet. Ya lo habíamos comentado anteriormente, pero no está de más. Si ustedes, todas sus fotografías, su salida es digital, se va a ver en una pantalla, entonces pueden reducir o pueden elegir el espacio de color Super RGB. Eso sería lo adecuado. Si ustedes van a imprimir esas fotografías, lo pueden dejar o seleccionar Adobe RGB 1998, que es un espacio de color un poco más grande. La otra opción, que es lo que normalmente a mí me sucede, que es no saben si lo van a imprimir o lo van a mandar a web, o sea, en realidad van a procesar este archivo y después posiblemente tenga un montón de salidas, entonces lo ideal es dejarlo en Adobe RGB 1998. Y más adelante, cuando hagamos la versión para Internet, hacer la conversión al perfil de color Super RGB, que es más chico, entonces por eso ahorita nos conviene más grande. Hay otro espacio de color todavía más amplio que se llama Profoto RGB, pero este es para cosas como muy avanzadas, es para procesar archivos que tienen profundidad en bits mucho más amplia. Entonces vamos a movernos en este estándar, ¿no? Adobe RGB 1998. Y lo que es muy importante es aquí en la profundidad, sobre todo porque cuando ustedes abren Photoshop por primera vez, normalmente está predefinido que abra las fotos en 8 bits. Y eso es justamente como si trabajáramos un JPG y no estaríamos aprovechando nuestro archivo al máximo. Entonces, elijan la opción de 16 bits. Sus cámaras pueden tomar fotos en 12, en 14, algunas que seguramente no, porque son muy caras, en 16, pero no importa que sean puntos intermedios, o sea, nosotros le vamos a decir que la trabaje en 16, ¿no? De ahí en fuera, aquí abajo, bueno, yo por lo general, si mi cámara es, por ejemplo, esta de 24 megapíxeles, pues lo dejo así y, o sea, todo lo demás lo dejo sin hacer ninguna modificación. Lo más importante ahorita es elegir el espacio de color y la profundidad en bits. Entonces, les doy, o sea, creo que es muy rápido hacer eso.
Vamos a ¿Dónde dar habías desplegado ese? Cuando estás en el módulo de cámara RAW, Natalia, en la parte de Ajá. abajo hay aquí un texto. Ah, ahí. Dale clic y ya te sale una ventana. Si su ventana no es exactamente igual que la mía, o sea, es porque quizá tengan una versión anterior del cámara RAW, pero las cosas están más o menos en el mismo lugar. Si no encuentran algo como ahorita, pues avísenme justamente para avisarles, para explicarles dónde encontrar ese mismo que estamos usando. ¿La resolución la dejaste en 300 o...? La resolución, 300 es para imprimir, ¿no? pero en realidad la resolución, y aquí hay una confusión muy grande porque en muchos concursos les dicen, mándame la foto a 72 dpi. Y eso no afecta, o sea, cuando tú visualizas la fotografía en un display, los DPIs no importan, ¿no? O sea, si tú tienes una imagen de 1000 por 1000 y tu pantalla es de 1000 por 1000, pues cada píxel va a representar el valor de cada píxel de la foto. La resolución en realidad solamente afecta en el momento en el que la imagen ya va a tener materialidad, se va a convertir en algo físico, porque el píxel no tiene un tamaño como tal. El tamaño del píxel depende del display. En un celular, los píxeles son súper pequeñitos. En una pantalla de cierto tamaño, igual son un poco más grandes, ¿no? Entonces, no se preocupen ahorita. Déjenlo en 300 o si lo quieren dejar en 72, déjenlo en 72. Eso solo va a afectar en el momento en el que nosotros ya vamos a imprimir. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí, 300 píxeles, perdón, bueno, puntos por pulgada ya tienen un tamaño cuando lo haces físicamente, ¿no? O sea, la gota de tinta va a tener un tamaño. ¿Y cambia el peso? No. Ok. Oh. Cambia el peso solamente si tú aumentas o reduces la resolución, que son los píxeles. En este caso, de esta imagen, es de 4016 por 6016. Si yo cambio la resolución a lo que sea, los píxeles, o sea, se mantienen continuos y por lo mismo la imagen se mantiene exactamente el mismo peso. Ok. Yo algo que hago a veces, o sea, no sé qué tan mal esté, pero cuando ya lo voy a exportar de Photoshop, es cambiarle lo bajo a 33. O sea, porque como lo bajo para Instagram, ahí le calculo y lo bajo a 33. En la resolución, o sea, en los píxeles por pulgada, Ajá. o sea, técnicamente no le estás haciendo nada. No sé, solo, o sea, según yo solo, ¿sí son los píxeles por pulgada? No, entonces es en lo otro, en lo de, en lo de arriba. En el tamaño. Ajá, Sí, o sí. sea, aquí tenemos esta que dice resolución que dice 300 y arriba tenemos como width y height, ¿no? Que es ancho y alto. Y lo tengo yo ahorita en píxeles. Yo podría cambiarlo por porcentaje, por etcétera. Eso que estás haciendo no está mal. O sea, tú en ese caso sí estás eliminando, estás eliminando píxeles, lo estás haciendo más chica. Y eso está bien para las redes sociales. De todas formas, no hay ningún display ahorita, a menos de que tengan un display 8K, que no los hay, que les despliegue una foto de 24 megapíxeles. La mayoría de los teléfonos tienen resolución ahorita, un estándar es como 1080 de, digamos, de base por como 2000 y cacho, que es HD Plus. Entonces, o sea, si tu imagen es cuadrada, aunque ocupe toda la pantalla, pues lo más que vas a ver son como 1000 por 1000 píxeles o sea, simultáneamente, ¿no? Entonces, si lo vas a mandar en Instagram, lo puedes reducir y quieres un formato perfectamente cuadrado, puedes hacer el recorte cuadrado y después al exportar cambiar de 1080 por 1080. Y así sabes que la mayoría de los teléfonos lo van a ver a resolución completa. Ah, gracias. Ok, entonces ya, ¿podemos continuar? Sí. Muy bien. Entonces, nosotros en la parte izquierda, o sea, tengo como este preview. Si hubiese abierto varios RAW, tendría aquí como una tira de imágenes hacia abajo, donde yo podría ir saltando de una y ir haciendo correcciones simultáneamente a varias fotos. En este caso solo abrí una y por eso está de lado, o sea, una. Al centro, pues tengo el preview de qué modificaciones le estoy haciendo. Voy a tener aquí un porcentaje de visión, que es aquí, vean, dice fit, o que es como que hagan que la imagen quepa, me puedo ir al 100% o me puedo ir todavía más cerca. Hay ciertas cosas para las que ver la imagen a 100% es bueno, ¿no? Cuando estamos trabajando sobre todo cuestiones de sharpening o de blur o de nitidez. Y todas las modificaciones que nosotros vamos a realizar están en este panel que está del lado derecho. Entonces, ustedes tienen de dos.
tienen una como barra de herramientas hasta la derecha, donde vean, yo puedo ir navegando a través de estas herramientas, no las vamos a ver todas, pero tienen que ahorita estar en este primer apartado que es como el apartado de ajustes. Si su Photoshop no está así, no tienen esto a la izquierda, tienen o sea, como el equivalente a estas pestañitas, pero las tienen como en esta parte, arribita. Y hay una que dice como ajustes básicos. Entonces hay que irse a esa de ajustes básicos para que veamos más o menos lo que yo estoy viendo. Entonces, el primer apartado en esta de básico es el balance de blanco. Yo tengo varias opciones. Puedo, de esta lista que se despliega, elegir un balance de blancos, vean, automático, un balance de blancos de día, nublado. Puedo decirle que el balance de blancos con el que se tomó se mantenga. Aquí dice as shot, es como igual que en la toma. Y bueno, ustedes pueden elegir alguno de estos. Si les gusta, perfecto. Si no les gusta, todavía pueden ustedes en estos dos primeros sliders, uno dice temperatura y el otro dice tinte, pueden cambiar en el primero el balance entre cálido y frío y en el segundo pueden variar la dominante magenta de la verde. Con estos dos sliders debería ser suficiente para que ustedes puedan encontrar justamente un balance de blancos adecuado. ¿Qué es un balance de blancos adecuado? Pues básicamente donde ustedes vean, en este caso, por ejemplo, nuestra referencia más inmediata serían las nubes y sería que nosotros veamos las nubes, pues, lo más cercano posible a cómo se ven en la realidad, ¿no? O sea, que no se vean ni amarillitas, ni muy azules, que tampoco se vean ni muy verdes, ni muy magentas. Si yo regreso a cómo estaba tomada mi foto, en realidad yo esta la siento magenta. Fue el balance de blancos que en ese momento tenía la cámara. Entonces, pues yo puedo aquí modificar un poco, agregando verde, agregando un poquito de amarillo para llevarla a lo que a mi percepción sea la imagen como neutra, ¿no? Que no tenga de estas dominantes. ¿Alguna duda hasta aquí? No. La otra opción, hay una opción de balance de blancos automática. Y para hacerla tenemos que elegir este gotero. Hay un goterito ahí que dice White Balance Tool. Antes no estaba aquí, antes estaba en la parte superior. Si no lo ven aquí del lado derecho, antes estaba en la parte superior. Había otras herramientas y ahí decía goterito de White Balance. Entonces ustedes agarraban ese goterito y podían, si tenían dentro de su imagen algo que ustedes supieran que era negro, gris o blanco neutro, pueden darle clic, seleccionar, o sea, sin soltar el clic arrastran y podían seleccionar esa área y básicamente lo que ustedes le estarían diciendo a Photoshop es que el contenido de ese recuadro es un color neutro y entonces que tiene que ajustar el balance de toda la imagen para que eso se perciba como, en este caso, un blanco y un gris neutros, ¿no? Entonces son formas semiautomáticas. ¿Hasta aquí dudas? Esto Lightroom no lo tiene, ¿verdad? Perdón, Macarena. ¿Qué dijiste? ¿O quién habló? Es que hablaron al mismo tiempo y no identifiqué qué dijeron. Creo que Maca dijo que no, pero yo pregunté que si eso, lo del goterito, Lightroom no lo tiene, ¿verdad? No, sí lo tiene. Lightroom y el Cámara Raw son prácticamente iguales. Tienen casi las mismas herramientas. No sabía esa del goterito, está súper práctico. Si tienes algo blanco, ¿no? O algo gris o algo negro, que sea neutro. Entonces, sí, con eso como lo para puedes. retratos, ese está súper bien, ¿no? Bueno. Y ya después veremos cómo hay tarjetas de colores que justamente te ayudan a tener un blanco neutro para poder hacer este proceso, así como de manera muy precisa. Entonces ya tenemos, el primer paso es el balance de blancos, ¿no? Ahora, en la segunda parte de ese apartado de Basic hay como una línea y después hay como 6 sliders que son nuestros sliders de exposición. O sea, nosotros podemos corregir. Y parte de lo padre de los archivos RAW es que tienen tanta información que si nosotros nos equivocamos al momento de exponer y las fotos quedaron un poco subexpuestas o un poco sobreexpuestas, nosotros en este proceso vamos a poder recuperarlas de manera, o sea, digamos, con
con muchas posibilidades, mucha amplitud de decisiones. Recuerden que en las fotografías digitales es un poquito mejor subexponer que sobreexponer, porque lo que ya queda blanco, o sea, blanco total, ya no se puede recuperar. Entonces, el primer slider es el que dice exposición. Y aquí lo que hay que hacer es mentalizarse como para modificar la exposición, si es que lo necesita, y digamos, no preocuparnos. Por ejemplo, yo cuando la subo mucho, de repente las nubes se ven muy blancas, ¿no? Pero ahorita no me voy a preocupar tanto por eso. Simplemente voy a subir la exposición de esta foto hasta donde la luminosidad, era una foto de día, pues a mí, que fui el fotógrafo, me recuerde un poco a la situación en la cual yo tomé esta foto, ¿no? Y decir, ok, ¿sabes qué? Como por ahí, ¿no? Quizá por ahí me gusta. ¿Por qué estaba tan subexpuesta? Bueno, porque estábamos en el Nevado de Toluca y esas nubes estaban recibiendo un sol muy fuerte y a mí mi exposímetro me dijo, estás, o sea, sobreexpuesto, porque ese blanco era muy intenso, entonces yo tuve que subexponer mucho para que las nubes quedaran bien expuestas y al mismo tiempo eso hizo que se oscureciera toda, ¿no? Pero justamente en este proceso es donde voy a volver a recuperar esa sensación lumínica del espacio, ¿no? Entonces, lo primero es la exposición. Ya que yo, o sea, llegué a ese punto donde digo, ok, esa exposición es la que a mí me gusta, ahora voy a ir al siguiente slider, que es el contraste. Nosotros vamos más adelante a tomar decisiones más puntuales sobre el contraste. Este slider solamente es cuando tengan fotografías que estén muy contrastadas o muy poco contrastadas. En este caso, por ejemplo, ese blanco ya quedó demasiado blanco, ¿no? Entonces, voy de hecho a bajar un poquito el contraste. No demasiado, porque vean cómo la imagen como que se agrisa, ¿no? Pierde saturación. Y si me voy al otro lado, gana saturación, pero de repente los blancos todavía se hacen más planos. Entonces voy a quitarle un poquitito de saturación. Perdón, de contraste. Va a afectar mi saturación, pero no importa. Ahorita me estoy concentrando en la exposición, no en el color, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una exposición donde están en un interior y hay una ventana, pueden bajar un poco el contraste porque naturalmente en esa fotografía el contraste ya era muy alto. Por el contrario, estaban en un interior o está todo nublado y el contraste de su foto era muy bajito, entonces aumentan el contraste para que haya más diferencia entre las luces altas y las luces bajas, ¿no? Esto es para compensar un poco la situación bajo la que ustedes tomaron la foto. Adelante, Macarena. Es que yo sé que Lightroom es prácticamente lo mismo, pero ¿y por qué nos vamos directo a Photoshop? Depende de la cantidad de fotos que estés manejando y depende de la cantidad de edición que quieras realizar. Lightroom está pensado para personas que sacan muchas fotografías, que tienen una colección muy grande de fotos y que van a hacerle una corrección a la imagen de exposición, de saturación, de contrastes, etcétera, pero que no la va a editar. ¿Qué significa editar? Que yo voy a cambiar en los píxeles, voy a modificarlos, voy a borrar cosas, voy a agregar cosas. Lightroom ok. no puede Sí, hacer claro. eso. Photoshop, por el otro lado, es un programa que está pensado para trabajar, o sea, ya que hiciste una sesión de fotos y eliges 15, entonces esas 15, porque aparte de corregirlas y todo, que las puedes corregir igual en Lightroom que en Photoshop entras a este segundo proceso donde tú ya puedes modificar el contenido de los píxeles, ¿no? Entonces, ¿por qué vemos Photoshop y no Lightroom? Porque en la mayoría de los casos, como ustedes no son fotoperiodistas, vamos a querer modificar el contenido de la imagen. Y por otro lado, si ustedes aprenden a hacer esto en Photoshop, esta corrección, y trabajan en Lightroom, los sliders son los mismos. Entonces, esto que estoy explicando sirve también para Lightroom. ¿Va? Gracias. Sí. Ok. Entonces, vamos a continuar. Los siguientes sliders son este que dice highlights o luces altas y sombras. Vamos a ponerlos por pares. Entonces, por ejemplo, en esta foto, cuando yo aumenté la exposición, las nubes perdieron un montón de detalle. Entonces, con el slider que dice highlights, vean cómo yo puedo recuperar. O sea, si aumento la luminosidad de las luces altas, pues todavía peor, ¿no? Pierdo. Y ven que se vuelven rojitas. Eso que se vuelven rojas es porque yo tengo activado aquí unas como alarmas, que son en este espacio superior donde tengo el histograma, tengo
estos cuadritos que puedo darles clic para activar y desactivar. ¿Qué son esas alarmas? Bueno, pues es una forma de Photoshop de decirme que eso que está rojo ya no tiene detalle, que es un blanco puro, total, ¿no? Entonces, si yo lo dejara así, pues vean cuánta información estoy perdiendo. Entonces, lo voy a hacer al contrario, que es, corregí la exposición, eso me mandó las nubes demasiado sobreexpuestas, entonces con este slider voy a recuperar un poco la luminosidad de las nubes. Si lo hago demasiado ya se ve falsa, ¿no? Es como se ven demasiado oscuras. Hay que encontrar un punto donde se siga viendo más o menos natural, pero recuperando esa información. Y el slider de sombras, que está inmediatamente abajo, Shadows, va a hacer lo mismo, que es trabajar solamente, digamos, la parte de las sombras de mi exposición. Entonces, si yo la viera un poquito, las sombras todavía están un poquito oscuras, yo podría todavía aclararlas aquí, o si estuvieran un poquito claras, las podría oscurecer, ¿no? Entonces, yo le voy a agregar ahí un poquitito más. Y entonces, aquí ya tengo una exposición como más balanceada, ¿no? Entonces, es una exposición adecuada, donde ya recuperé luces altas, donde ya recuperé luces bajas y donde normalmente el contraste, pues ya, o sea, compensé un poquito la situación lumínica. Los últimos dos sliders dicen black y white. Y es como, bueno, ¿cuál es la diferencia entre luces altas y blancos y sombras y negros? Bueno, que el white va a trabajar solamente con los extremos del blanco. O sea, va a trabajar con lo que está aquí en nuestro histograma, con lo que está más a la derecha. Y los bancos, y el de abajo, el que dice negros, va a trabajar con lo que está más a la izquierda. De hecho, si yo me pongo, si pueden, no sé si estén en el Meet, pero si regresan tantito, y ustedes se ponen sobre el histograma, si alcanzan a ver esos rectángulos que se generan, como más claritos. Esos rectángulos es justamente como el área lumínica del histograma que yo voy a estar afectando. Por ejemplo, este último recuadro es como si yo modificara ese slider que dice los negros. De hecho, puedo dar clic y hacerlo de un lado hacia el otro, ¿no? Yo me puedo ir del lado derecho y vean, los blancos son justamente, ya no son luces altas, sino son los blancos más blancos de la imagen, ¿no? ¿Cuándo hay que corregir los blancos o los negros? Justamente cuando tenemos alguna de estas, supongamos que yo tuviera esta alarmita, ¿no? Si yo después de hacer mis otras correcciones tuviera esta problemática de que tengo estos alarmas, entonces me iría a los blancos y en los blancos sería donde recuperaría la información de esas luces muy altas. Y si por el contrario yo tuviera, vamos a resetear tantito esto, si yo tuviera la alarma de los negros, que es, vean, es azul. Cuando se ve azul es que los negros ya son absolutos y totales. Si yo tuviera esa situación, que en esta foto no está funcionando tanto, pero donde yo la corregiría sería en el slider de los negros, ¿no? Entonces, ese es un poco cómo se tiene que hacer este proceso. Bueno, esas cuestiones muy estridentes ya después ustedes las decidirán. Aquí lo vamos a ver un poquito de manera más como tradicional, cómo es que se tienen que hacer. Intenten, no sé cuántos programas tengan abiertos, ¿no? Pero intenten tener la menor cantidad de programas ahorita abiertos, ¿no? Digo, tienen que tener el Google Chrome o su navegador porque estamos en Meet, ¿no? Pero todos los otros programas que no sean Photoshop y Google Meet, pues intenten cerrarlos para ayudarle a su computadora a que pueda llevar a cabo estos procesos. Entonces, en la esquina inferior derecha ustedes van a tener varias opciones. Una dice cancelar, que es pues básicamente eliminar todo lo que hicimos y no dejar un rastro de lo que sucedió. Tenemos un botón que dice done, o no sé cómo diga en español, ¿no? Pero significa que va a cerrar el cámara RAW y que estas modificaciones van a quedar guardadas. O le podemos dar open. Si yo le doy open, lo que va a suceder es que va a tomar estas decisiones y me va a abrir esta misma fotografía, pero ya en la interfaz general de Photoshop para que yo continúe trabajando este archivo. Entonces, le voy a dar ahorita Done, nada más, para mostrarles algo. Ahorita que yo le di Done,
Si yo me voy aquí a mi escritorio donde tengo guardadas todas las fotos, voy a ver que tengo mi archivo RAW y aparte voy a tener un archivo que dice .xmp. ¿Cómo sé que este archivo .xmp es como el compañerito de mi archivo RAW? Porque se llaman igual, vean, es mrc9095, mrc9095. Como les dije hace rato, los archivos RAW no son archivos que se puedan sobreescribir, solamente son archivos de lectura. Entonces, todas esas decisiones que yo acabo de tomar en realidad vienen guardadas en este archivito XMP. Lo voy a abrir, a ver, con TextEdit. Entonces, vean, este archivo XMP es el que me guarda decisiones de saturación, de contraste, de exposición, etcétera. Todo está guardado ahí. Si yo este archivo lo borro o lo mando o lo guardo en otra carpeta y ya no está en la misma carpeta que mi archivo RAW, entonces, cuando yo lo vuelva a abrir, en lugar de que estas decisiones se hayan quedado guardadas, si yo, vean, elimino este y lo vuelvo a abrir mi archivo, es como si lo abriera por primera vez, ¿no? Entonces, eso, o sea, se los comento para que no se asusten, no se saquen de onda si empiezan a ver estos archivitos que se crean a la par de que ustedes modifican cada uno de sus archivos RAW. Entonces, vamos a regresar. ¿Ya pudiste reiniciarlo, Natalia? Ya, pero pasa lo mismo. Yo ¿Pasa creo lo que mismo? crack. Bueno, creo que lo vas a tener que, o sea, puede ser problema del crack o puedes intentarlo, o sea, cerrando, ya que termine la clase, cerrando el Google Meet y solamente trabajar con Photoshop a ver si así funciona. Entonces, voy a ir con el siguiente apartado, que es, o sea, después de los sliders de exposición, etcétera, voy a ir a este siguiente segmento que dice textura, claridad y dehaze. No sé cómo diga en español dehaze. Pero, en este caso sí Es me voy a algo de acercar. neblina, creo. Ajá, ok. Pues es justo para eliminar neblina en el caso de que lo hubiera. Si yo me acerco al 100% y este primer slider de textura lo aumento, voy a ver cómo hay como un aumento de algo que vamos a llamar microcontraste. ¿Qué es el microcontraste? Bueno, el contraste general de la imagen se mantiene, pero Photoshop lo que va a estar haciendo, y por eso hay que acercarnos a veces porque de lejos no se ve, es que va a detectar como los bordes de las estructuras más finas de la imagen y va a oscurecer los bordes oscuros y va a aclarar los bordes más claros. Y esto lo que nos va a dar es una sensación de mayor nitidez. No es que podamos compensar la falta de nitidez de nuestro lente o de nuestra cámara, etcétera, pero con esto nosotros podemos acentuar las texturas. En este caso, como es un paisaje, pues igual no estaría de más agregarle un poquito de textura solo para que la tierra, el caminito y todo esto se vea como más, de manera más nítida, ¿no? Pero es por contraste. Ahora, la otra opción que dice Clarity es muy similar, pero ya no lo hace con las estructuras más finas, ¿no? Sino ya lo hace un poquito con las formas más grandes de la imagen. Vean cómo es, digamos, le podrían decir que es un contraste dinámico. Si ustedes lo aumentan demasiado, bueno, pues se ven más contrastadas de nuevo, sobre todo los bordes donde hay información de luces altas contra información de luces bajas. Acentúa esos contrastes. Pero al mismo tiempo, si ustedes lo hacen muy exagerado, empiezan a aparecer como estos halos. No sé si alcanzan a ver aquí alrededor de las nubes, como de repente hay como un halo de azul oscuro que justamente se da porque yo estoy aumentando demasiado el contraste. Entonces también hay que hacerlo con cierto cuidado. Si yo me voy al otro lado, más bien sucede lo contrario, ¿no? Como que se difuminan los bordes un poquito. ¿Para qué se utilizan? Bueno, pues muchas veces para acentuar estructuras. Por ejemplo, en fotografía arquitectónica, mucha gente le aumenta la claridad para que se vea más dramática la imagen. Y cuando están fotografiando personas y, por ejemplo, quieren que se vean menos los rasgos expresivos, etcétera, pues muchas veces le quitas un poquito tanto de textura como de claridad, ¿no? Para ayudar que la gente, sobre todo la que
exige, como de, oye, hazme un poquito de Photoshop, pues bueno, que se vean como un poquito mejor. Y este último slider que se llama The Haze, en realidad está diseñado para cuando ustedes hacen una fotografía en una situación de neblina y les va a ayudar a eliminar, hasta cierto punto, tampoco hace maravillas, les va a ayudar a eliminar, a aumentar de nuevo la sensación de contraste, porque lo que hace la neblina es bajar el contraste, hace que lo oscuro se vea más claro y que lo claro también se vea un poquito más oscuro. Y ese es el slider para recuperar eso, ¿no? Si no tienen neblina, no tiene caso que lo utilicen. ¿Hasta aquí dudas? ¿Dónde estaba ese apartado? Debe de estar, o sea, en la misma pestañita de básico. No, es que ahí es donde yo no llego. Entonces. Ya no llegas, ok. Ajá. Y el último apartado de esa pestaña es este que dice vibración y saturación. Si ustedes aumentan la saturación, pues los colores se vuelven más estridentes, más vibrantes, más saturados. Si la bajan, lo contrario. Y cuando lo hacen con vibración, parece que sucede lo mismo. Y la pregunta aquí es como, bueno, ¿cuál es la diferencia entre aumentar la vibración y aumentar la saturación? Porque si ustedes ahorita en su compu lo hacen, se van a dar cuenta que el resultado, aunque similar, no es lo mismo. Y aquí va la explicación. Si ustedes, y voy a empezar por saturación, aunque no es el orden, ¿no? Si ustedes aumentan el slider de saturación, están aumentando de manera homogénea la saturación de todas las tonalidades cromáticas dentro de su foto. O sea, todo igual, parejo. Si ustedes aumentan el slider que dice vibración, este es un slider dinámico donde entonces va a detectar cuáles son las zonas de la imagen que tienen menos saturación y va a ir saturando estas zonas más que las zonas que ya están saturadas. Entonces es como una saturación dinámica, donde primero satura lo que está en tonalidades neutras y solamente cuando yo le subo mucho empieza a saturar también las tonalidades que ya estaban de por sí saturadas. Otro, digamos, dato importante de la vibración es que protege las tonalidades de la piel, que son los naranjitas. Entonces va a saturar mucho más los azules, los verdes, los cianes, y va a saturar un poquito menos las tonalidades de la piel. ¿Por qué? Porque si tenemos a una persona ahí y nosotros aumentamos la vibración y queremos que esté en un bosque y hay flores, pues que las flores se vean muy saturadas y que el verde se vea muy saturado, pero que la piel no se vea naranja y que ya se vea muy irreal, entonces trabajamos con vibración y no con saturación. Pueden hacer una combinación de los dos, ¿no? Aumentar un poquito la vibración para que todo lo que no está saturado se sature y todavía pueden aumentar, si quieren que se vea así muy punch, con mucho punch en la imagen, pueden aumentar aparte la saturación, ¿no? Ok. Entonces, esa es la primera parte. Esas son las correcciones básicas. Ahora, antes de dejarlos un par de minutos para que vayan y lo hagan ustedes y salgan todas las dudas, si yo quiero ver cuál es como el antes y el después de mi foto, yo me puedo ir justamente a la esquina inferior derecha del panel del medio y tengo aquí justamente unas opciones donde me permite ver cómo empecé, cómo es mi foto sin ninguna de las modificaciones y cómo la estoy trabajando. Esto nos sirve mucho de referencia porque a veces nos pasamos, nos engolosinamos con los efectos o con la saturación, etcétera, y de repente nos alejamos demasiado de la realidad. Entonces, siempre es bueno llegar y checar para decir, ok, creo que voy por buen camino, ¿no? También pueden dar clic para tener como distintas vistas de esto mismo que les estoy hablando y ver el antes y el después. Lo pueden poner arriba o abajo para tener como distintas referencias, ¿vale? Marco, Dime. en algún momento me habían dicho que el contraste era, o sea, pues obviamente todo es relativo, ¿no? Pero como que era mejor cambiarlo hasta el final para justo intentar dar contraste pues con iluminación, sombra, blancos, negros y así. Y ya si después querías un poquito más, moverle. ¿Tú qué recomiendas?
Mira, de entrada ahí procesos de cada fotógrafo son distintos. No hay una regla. Entonces, a mí no me gusta decir como esta es la manera de hacerlo. Esto que les estoy enseñando es mi manera de hacerlo después de algunos años de usar Photoshop y ir como afinando mi proceso. Este slider de contraste, o sea, si tú quieres una imagen muy contrastada, y no sé si estés viendo la pantalla, pero no vas y le das este nivel de contraste con este slider o lo reduces. Este slider está aquí para apoyar un poquito a corregir la exposición y por eso es parte de estas modificaciones básicas, donde si la situación es muy contrastada, de nuevo puedes bajar, pero un poquito. No es para darle ya como el contraste final. Eso ya es una cuestión de estilo. Y si te das cuenta, este slider en realidad no tiene como muchos parámetros, ¿no? Solo es como, pensemos que lo que hace este slider de contraste es inventarse un punto exactamente a la mitad de los valores lumínicos y todo lo que quede del lado izquierdo lo va a empujar al lado izquierdo y todo lo que quede del lado derecho lo va a empujar al lado derecho, ¿no? Y podemos ver justamente cómo la curva, si bajo el contraste, se concentra exactamente a la mitad y si aumento el contraste se aleja, ¿no? Pero desde el centro. Entonces, eso no es como muy bueno porque yo no estoy controlando qué zonas estoy aclarando y qué zonas estoy oscureciendo. El slider me lo está dando por predefinido. La forma correcta de agregar contraste es utilizando las curvas y es justamente lo que voy a explicar ahorita, porque las curvas justamente me permiten definir zonas lumínicas y entonces yo decir, o sea, de aquí a acá, de esta sombra a este tono medio es lo que quiero oscurecer y de aquí a acá quiero aclarar, pero quiero mantener mis luces altas sin modificación y quiero mantener mis luces bajas sin modificación, ¿no? Entonces, ahí ya hay una toma de decisión mucho más personalizada, ¿no? En lo otro no. Entonces, por eso yo en las curvas, y yo normalmente no defino ya mi nivel de contraste en cámara RAW. Normalmente le doy así un primer llegue y ya en Photoshop es donde termino de procesarlo, ¿no? Y vuelvo a aplicar un filtro de curvas. Entonces, hay gente que saca las cosas aquí del cámara RAW y ya, o sea, ya no les hace nada en Photoshop, ¿no? Que es como si lo hicieras en Lightroom. Hay mucha gente que las trabaja en Lightroom y nunca las pasa ya por Photoshop y esas ya son sus imágenes finales, ¿no? Está bien, depende de cada quien y su proceso, ¿no? Entonces, este apartado de básico, vean, lo puedo yo incluso reducir y ya me voy a ir al siguiente, que si su interfaz es similar a la mía, simplemente está abajo y dice curvas o curve. Y si tiene una versión un poquito más antigua, de nuevo hay como unas pestañitas aquí abajo del histograma donde pueden ir al siguiente apartado que es curvas. Entonces, aquí Ana, digo Ana porque fue la que lo preguntó, pero es donde yo puedo trabajar ya el nivel de contraste de mi imagen y lo puedo trabajar como un valor lumínico total. Puedo trabajar solamente el canal del rojo, el canal del cian, el canal del verde con magenta o el canal del azul con el amarillo. Y esto ya sirve para cambiar las dominantes o las sensaciones de color. Y aquí es donde aplicaríamos nosotros si quisiéramos un poco de teoría del color. Pero ahorita, digamos, para mantenerlo un poco sencillo, voy a elegir la primera opción, que es la más sencilla y ahorita lo complejizamos. Entonces, esta primera opción dice curva paramétrica y hay otra que dice curva con punto, ¿no? Me voy a ir a la paramétrica ahorita. Y abajo de digamos, esta visualización, que es justamente una diagonal, pues yo voy a tener aquí, de nuevo, unos sliders que dicen luces altas, luces, darks y shadows. Y yo voy a tener justamente la posibilidad de aumentar la luminosidad de las luces altas, de las luces, digamos, medias, de un poquito las sombras medias y de las sombras oscuras. Pero aparte de eso, yo aquí arriba tengo, justamente abajo de esta diagonal, tengo estos circulitos que yo puedo modificar. ¿Qué son estos circulitos? Bueno, este espacio que se llama highlights sería justamente este espacio lumínico. Sería de este circulito hacia el lado derecho. O sea, sería este primer cuadrante. Y yo lo puedo cambiar, vean cómo lo puedo empujar hacia el otro lado. Yo con esto puedo decirle, ok, quiero que esta barra de highlights solamente afecte este segmento de mi histograma, ¿no? Hasta ahí. Ahora,
el segundo circulito yo puedo decir, ok, quiero que afecte, ya moví el primero, ¿no? Pero lo voy a reubicar, que es el que dice lights, va a afectar, digamos, toda esta zona. O sea, desde el valor 46 hasta el valor 78. Todo lo que esté aquí dentro, ahora lo voy a afectar yo con este slider. Y finalmente voy a ubicar este y decirle, ok, este va, el darks, es que decir darks en español suena como, yo soy darks, ¿no? Pero bueno, en mi pantalla el que dice darks, o sea, va a afectar del valor 27 al 46, o sea, este pequeño segmento, y shadows va a ser todo lo que quede de mi lado izquierdo. Entonces aquí es donde yo puedo definir esas zonas. Y entonces puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que todos estos que ya son mis negros más oscuros no se afecten, pero voy a bajar un poquito de, o sea, de esta zona lumínica, de lo que hay entre este circulito y este, y voy a aumentar la luminosidad de lo que hay del valor 46 al 78, también la voy a aumentar un poco, ¿no? Y quizá, como aquí ya veo por ahí una de esas alarmitas que les comentaba, voy a reducir un poquito este último segmento, la luminosidad de este último segmento. Entonces ahí yo ya agregué la saturación. Y vean, aquí donde dice curva, al lado tengo un ojito, y en ese ojito puedo activar, si lo doy clic, puedo ver cómo estaba mi imagen antes y cómo está después. O sea, para ver cuánto contraste le agregué. Entonces, bueno, esta es una forma, comparándolo con lo que vimos hace rato, es una forma mucho más controlada de hacerlo. También lo pueden hacer en lugar de con sliders. Hay una que dice editar curva con puntos, que es básicamente yo me pongo sobre la curva y puedo dibujar un punto y subir la luminosidad o bajar la luminosidad, subirla o bajarla. Y con esto también yo puedo, de manera manual, dibujar los puntos que yo quiera. Si no me gustó cómo lo hice, puedo seleccionarlo y borrarlo. Si ponen puntos contiguos y se empiezan a emocionar, pues se ponen ahí medio psicodélicos. Quedan cosas muy raras. Pero bueno, entonces es para nada más como ejemplo, ¿no? En realidad, les voy a enseñar cuál es la curva más básica cuando ustedes la dibujan, que se llama curva de tacón. La curva de tacón es básicamente poner un puntito en medio, que va a ser como un ancla, que es nuestras tonalidades medias, y yo me iría a la parte superior y subiría, o sea, dibujo un punto y lo llevo hacia arriba para aumentar la luminosidad, y miré a la parte de las sombras, dibujaría otro punto y lo llevaría un poco hacia abajo. ¿Por qué se llama curva de tacón? Pues porque, bueno, en teoría emula un tacón, ¿no? Si yo hiciera esto más extremo, quizá parecería más, ¿no? Pero este es, o curva en S. Entonces, esta es la curva más básica que existe y es, o sea, como el equivalente a aumentar la barra de contraste. Pueden, de nuevo, generar un montón de puntos y pueden cambiar el punto en medio para generar distintos efectos. ¿Va? Y finalmente, ahorita voy a eliminar todos estos. Ok. Digamos que ya así me gusta mi imagen. Si yo me voy a estas tres opciones, es como trabajar la luminosidad, pero por canal. Entonces, vean, si yo me voy a los extremos y aumento la luminosidad de los rojos, vean lo que sucede. O sea, en lugar de que las sombras sean negras, neutras, pues le agrego una dominante, ¿no? Hacia el otro lado y la dominante se vuelve cian. Puedo hacer lo mismo con las tonalidades, con las luces altas, ¿no? Y de la misma forma puedo yo poner aquí unos puntos y, por ejemplo, quiero hacer que las sombras sean medio frías, ¿no? Entonces me puedo ir aquí a las sombras y agregar, o sea, bajarlas para que se vuelvan un poquito cian. Lo voy a exagerar para que se vea, pero todo lo de las luces altas lo quiero mantener más o menos como estaba, ¿no? Entonces voy a dibujar aquí un par de puntos para que entonces la afectación se dé primordialmente en las sombras, ¿no? Entonces ya agregué ahí unas sombras medio cian. Ahora, quizá quiero
todavía no solo en el canal del rojo y el cian, sino en el canal del azul y el amarillo, quizá quiero todavía hacer que las luces altas, como es un atardecer, se vean todavía más amarillas, ¿no? Entonces voy a pintar un puntito en la luz, en las luces altas amarillas, y quizá voy a agregar todavía una dominante más amarillita en las luces altas, y en mis luces bajas quiero mantener esa sensación cromática fría. Entonces pues voy a hacer un punto y voy a pintar o agregar una dominante un poquito más azul, ¿no? Y al final, pues las tonalidades intermedias voy a poner un punto de anclaje para regresarlas más o menos al centro y que todas las tonalidades intermedias no sufran tanto esta modificación, ¿no? Entonces, así estaba antes, así está ahora. Normalmente, o sea, aquí es donde ustedes, utilizando colores complementarios, como son colores que vibran naturalmente los unos con el otro, esto quizás es como de lo más básico y de lo más ampliamente utilizado, que es decir, pues pongo las sombras de una tonalidad y pongo las luces altas de su color complementario. O sea, es algo que, de nuevo, se utiliza muchísimo. Pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? También pueden hacer, o sea, cosas completamente, digamos, en tonalidades frías. Y hacer gradaciones de color así muy... O sea, a mí no me encantan, ¿no? Pero como muy fuertes. Entonces decir, pues quiero que esta foto esté así como con una atmósfera muy fría. Pues vas y puedes modificar la imagen para conseguir esos resultados, ¿no? Quizá le metemos un poquito de amarillo. Y ya obtienes algo muy estilizado, ¿no? Me encanta, pues no sé, o sea, esto depende más de ustedes, de qué es lo que quieran en su imagen. Pueden hacer cosas así súper contrastadas. Entonces ya vimos básico y ya vimos las curvas. Entonces vamos al siguiente apartado, que es justamente el que dice detalle. Y este que dice detalle en realidad es algo muy sencillo. Voy a regresar a algunas de las fotos que ya tenía, un poquito más trabajadas. Este que dice detail o detalle es para aumentar un poquito la nitidez. Si algo está fuera de foco, no pueden recuperar el foco, ¿no? Esa es una realidad. Y esto, verlo a través de Google Meet va a ser como muy difícil porque es una cuestión ahí como muy sutil. Pero hay una formulita que es, en sharpening aumentan como hasta 70, puede ser entre 60 y 80, ¿no? Dependiendo qué tan fuera de foco esté en su imagen. Si se van demasiado elevado, vean, 150 empiezan a aparecer como unas texturas donde no debería de haberlas. Entonces vamos a mantenernos siempre dentro de un umbral ahí cerca a los 70. Y aquí... Espera, ¿cómo llegaste ahí? Si tu interfaz es igual a la mía, o sea, después de curva, más abajo debe decir detail. Pero creo que no lo vas a poder ver por el problema que estás teniendo. Ok. A ver, dice basic, curva y detalle. Entonces, el detalle es para aumentar de nuevo la sensación de nitidez. Lo voy a poner al máximo para que vean lo que hace. Si ustedes tienen una imagen muy fuera de foco, en el siguiente slider que dice radio, conviene que aumenten el radio. Esto es cómo se van a afectar los píxeles contiguos. Si lo ponen muy alto, como que el píxel o el grano se vuelve más grueso, y si lo tienen muy bajo es más fino. Pero cuando algo está muy fuera de foco, aquí conviene que ustedes hagan el grano más grande para que la sensación de foco se recupere un poco. Si en realidad la fotografía no está fuera de foco ni movida,
Yo les recomiendo que lo pongan alrededor de 1.5 o 2. El detalle, recomendación, lo dejan así como está, porque si lo elevan mucho también empiezan a aparecer como texturas. Yo en todo caso me gusta bajarlo un poquito como a 15, pero si lo dejan en 25 está bien. Y el enmascarillado, vamos a darle zoom a 400. Le voy a subir todo el sharpening y vean, o sea, el radio lo puedo hacer o más burdo o como más fino. Si se alcanza a ver esa diferencia. Y en el detalle va a suceder que en las superficies también, o sea, va a querer extraer detalle y hay veces que no lo necesitamos, ¿no? Porque si es una superficie plana, pues de hecho nos conviene que se vea lisita, ¿no? Si aquí aumento mucho el detail, aparece una textura ahí en el cielo que no me gusta. Entonces de hecho lo voy a bajar como a 15. Y al final tenemos este que dice masking. Me voy a alejar tantito. ¿Qué es el masking? Bueno, el masking es como una forma de, voy a presionar Alt mientras muevo el slider, y es una forma de que nosotros decidamos dónde se va a aplicar esta nitidez, o sea, todas las decisiones que tomamos en los sliders superiores, nosotros las vamos a poder aplicar a la imagen en su totalidad, si el masking está en 0, o conforme yo vaya abriendo este slider, voy a ver cómo lo que se torna negro no va a ser afectado, y lo que se queda, las líneas que se quedan blancas, sí van a ser afectadas. Para ver eso, de nuevo, tienen que presionar Alt mientras mueven el slider. Entonces ahí el sharpening se estaría aplicando a todo. Ahí se estaría aplicando, vean, un poquito más a los bordes y un poco menos a la superficie. Y de hecho aquí lo que yo intentaría es que ese sharpening no afecte para nada el cielo, ¿no? Entonces yo tengo que mover el slider hasta que mi cielo se vea perfectamente negro mientras estoy moviendo esto, pero que las estructuras se mantienen blancas, ¿no? Y manteniéndolas blancas significa que el sharpening, de nuevo, todas las decisiones que tomamos arriba, se van a estar aplicando solamente en los bordes, que es donde normalmente necesitamos agregar nitidez, ¿no? No en las superficies. Vamos con otra imagen para explicar la siguiente parte. Es muy común que cuando ustedes toman fotografías con ISOs elevados, bueno, esta no está con ISO alto, pero como estaba muy oscura y la aumenté, normalmente van a ver cómo las sombras pues, te empiezan a tener mucho ruido. Se alcanzan a ver aquí un poquito todo el ruido digital que tienen las sombras, ¿no? En el caso de que ustedes tengan este problema o hayan tomado con ISOs 800, 1600, 3200, 6400, después del apartado de detalle donde está lo de sharpening, hay uno que dice reducción de ruido, noise reduction. Entonces, en este ustedes pueden, y esto depende de la cantidad de ruido que tengan, si lo aumentan demasiado, es como si con el esfumino difuminaran todo el detalle, ¿no? Todo ese ruido, toda esa textura. Yo por lo general recomiendo no eliminarla por completo, sino solamente bajarle un poquito a ese ruido digital, manteniendo un poco, pero que se vean las superficies un poco más limpias. Este que dice Detail ayuda a mantener como el contraste de las formas, o sea, de los detalles, de las pequeñas figuritas o relieves que puede haber ahí, por ejemplo, y el que dice contraste, en teoría aumenta y baja el contraste, pero de manera muy, muy sutil, ¿no? De hecho, casi no lo van a ver a menos de que lo tengan hasta arriba. Entonces, el principal es el que dice Noise Reduction. Entonces, súbanlo hasta, en el caso de que su imagen lo necesite. Si la tomaron en ISO 100 y es de día, etcétera, no necesitan reducción de ruido. Solamente es, de nuevo, con ISOs muy altos o cuando recuperan, como en este caso que yo recuperé muchísima información de las sombras, y un poquito de esa reducción de ruido. Y aparte del ruido lumínico, hay ruido cromático, que es cuando se alcanzan a ver puntitos rojos, verdes y azules, de nuevo, sobre todo en las sombras. Si tienen mucho ruido cromático, entonces hay un segundo apartado que ahí dice
Color Noise Reduction, reducción de ruido de color, ¿no? Ruido cromático. Y entonces aquí ustedes pueden también reducir, normalmente viene predefinido en 25, que es una buena cantidad. Yo no lo, no lo reduciría porque empiezan entonces, le voy a dar zoom 400. Aquí se me fue la mejor idea. Zoom 100. A una parte de una sombra. Ok. Vean, si yo estaba predefinidamente en 25, si yo lo reduzco, no sé si se alcanza a ver, pero ya empieza a ver como puntitos rojos, verdes, azules. Entonces, lo ideal es siempre dejarlo en 25. Solamente si yo alcanzo a ver esos puntitos de colores y está en 25, entonces sí ya lo puedo subir a 30, 40, hasta 50 para reducir esa contaminación cromática que se da, pues básicamente por la lectura del sensor, ¿no? Entonces, ven, ahí en 25 lo voy a dejar bien. Alguien escribió, levantó la mano. ¿Qué pasó, Irving? A que me pasa muy seguido que en las fotos que tomo hay mucho ruido cromático. ¿Y qué hago para que se reduzca ese ruido al tomar la foto, no en edición? Para reducirlo desde la cámara tendrías que bajar el ISO. Pero si bajar el ISO significa que tienes que oscurecer mucho la foto, entonces no conviene. O sea, tendrías que buscar la manera de abrir el diafragma para que pase más luz, la obturación, que es la cantidad de tiempo que la cámara deja pasar luz, reducirla a lo mínimo, pero sin que se vea barrido, o sea, que sin que la vibración que tú generas en la cámara haga que la imagen salga borrosa, para que entonces el ISO lo puedas mantener lo más bajo posible, ISO 100, 200, 400. Y en ese momento el ruido va a disminuir, el ruido tanto lumínico como cromático. Es la única manera. Pero lo que les recomendaba cuando vimos las cuestiones básicas de la foto es mejor tener una imagen con ruido que una imagen barrida o que una imagen demasiado subexpuesta, ¿no? Es mejor tener una exposición más o menos adecuada. Ya vimos que aquí puedes compensar un poco y le hacemos aquí la corrección del ruido hasta donde se pueda. Y es mejor eso a tener así una imagen que no nos funcione, ¿no? Ok. Entonces, bueno, voy a abrir cualquier otra. Después de, o sea, y vean, es una lista, solo básicamente hay que ir bajando, ¿no? Ya vimos básico, ya vimos curvo, ya vimos detalle. Después hay este que se llama Color Mixer, que es una forma de modificar el color, pero de manera independiente. Hace rato cambiamos la vibración y la saturación de todas las tonalidades, pero aquí yo voy a tener tres pestañitas, una que dice Hue, una que dice saturación y otra que dice luminancia. El Hue es básicamente el valor cromático, o sea, yo puedo modificar y hacer que un verde se vea más amarillo o más cian, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a tener varios sliders que están divididos por tonalidades, rojos, naranjas, amarillos, verdes, acuas, azules, morados y magentas. Y cada uno de estos, pues me va a permitir, cuando estoy en Hue, cambiar un poquito ese color, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo valores amarillos, ¿no? Entonces, si me voy a los amarillos y muevo en el Hue de los amarillos, vean cómo los puedo hacer un poquito más naranjas o un poquito más verdes, ¿no? Si se equivocan y quieren regresar a algo a su lugar, le dan doble clic y regresa al cero, ¿no? Me podría ir a los azules y decir, ay, ese cielo se ve raro. En realidad, en este caso no, pero hay veces que uno toma el cielo y se ve un poco cian y aquí podría yo corregir, ¿no? O se pueden poner ahí medio creativos, etcétera. El chiste es para corregir justamente un poquito cuando veamos que hay una, en alguno, o sea, no general, sino una de las tonalidades no me gusta cómo está, puedo aquí agregar, por ejemplo, un poquito más de rojo y aquí un poquito más de verde, no sé, lo que quieran. Podría cambiar el color del cielo, pero me gusta. Después nos podemos ir a saturación, a la pestañita que dice saturación y tenemos los mismos sliders, pero ahora es justamente para saturar o desaturar alguna de las tonalidades. Entonces, de nuevo, antes era general, aquí ya es mucho más específico. Entonces, si están en la Ciudad de México y el cielo era gris azulado, pues aquí podrían aumentar la saturación para que se vea un gris así más, perdón, un azul más intenso, ¿no?
Y finalmente aquí en el que dice luminancia, pueden cambiar el valor de luminosidad de cada una de las tonalidades. Quieren un cielo, aparte de muy azul, que se ve un azul profundo, pues entonces quizá lo oscurecen para que se vea un poquito más exagerado, más dramático. Quizá, por ejemplo, aquí a mí sí me gustaría aumentar un poquito la luminosidad de los amarillos, solo para darle como más volumen a la parte inferior de la fotografía y quizá un poquito a los naranjas. Y ya. Entonces, esta es una forma de nuevo, corregir contraste, saturaciones, luminosidades, pero por color, ¿no? En este que se llama Color Mixer. Y hay, ¿dónde está? Hay otra opción. Ay, ¿dónde está? Ya me la cambiaron de lugar. No la encuentro. All hue, saturation hue, adjust. Bueno, es que antes en este también venía el de blanco y negro, pero creo que ahora lo tenemos que cambiar acá arriba. Entonces, vean, si ustedes quieren una fotografía en blanco y negro, pero donde ustedes controlen la luminosidad cromática, aunque el resultado sea en blanco y negro, pueden ir aquí arriba donde dice Edit y hay esta opción que dice Black and White. Entonces, si le dan ahí en Black and White y se regresan a la parte del mixer, seguimos teniendo rojos, naranjas, amarillos. ¿Por qué? Pues porque finalmente nuestra fotografía fue tomada a color. Entonces yo puedo aquí, de nuevo, aunque mi resultado sea en blanco y negro, yo puedo aumentar la luminosidad de lo que antiguamente eran amarillos. O en este caso, vean, el cielo lo podría aclarar u oscurecer para generar un blanco y negro, pero que sea un blanco y negro mucho más controlado, ¿no? O sea, solo es un ejemplo de... Sobre todo porque si ustedes toman blanco y negro desde su cámara, pues la cámara toma la decisión de la luminosidad de cada uno de los colores, ¿no? Y aquí, pues, debes tener más control sobre eso. Vamos a terminar estos, no todo, y pues ya, pues, por terminar la clase, porque creo que es un poco cansado para todos. Aparte de eso, hay muchas otras opciones. Vean, geometría, hay efectos. Entonces no me voy a meter a ver todas. Hay una importante que es la que dice Optics. Y en esta que dice Optics, normalmente hay que activar este cuadrito que dice remover aberración cromática, que la aberración cromática pues es unas franjas verdes, magentas, azules o amarillas. Me voy a acercar más para que las alcancen a ver. Que se dan por básicamente que los lentes pues distorsionan un poco la forma en la que la luz viaja y sobre todo en las zonas de mucho contraste se alcanzan a ver estas como franjas, ¿no? Entonces, afortunadamente se pueden mover digitalmente casi en su totalidad. Entonces activan en el apartado de óptica esto que dice Remove Chromatic Aberrations o remover aberraciones cromáticas. Y hay otra palomita que tenemos que activar que dice Use Profile Corrections. ¿Qué es esto de utilizar correcciones del perfil? Esto significa que Adobe, junto con Nikon o Canon o quien sea, tiene una base de datos de sus lentes y los lentes también tienen aberraciones que se llaman geométricas. Y entonces hay ciertas distorsiones que la óptica hace a todo lo largo y ancho, sobre todo de los lentes zooms o de los lentes, digamos, baratos. Los lentes más caros tienen, siempre todos tienen, ¿no? Pero van teniendo menos porque están mejor corregidos ópticamente. Y normalmente uno le da ahí y por lo regular no tenemos que buscar el lente, o sea, detecta gracias a la metadata en automático qué cámara es, qué lente está utilizando y cuál es la corrección geométrica que tiene que hacer para que si tuviéramos no sé, una cuadrícula perfecta, para que las líneas fueran perfectamente horizontales y verticales, ¿no? A veces no es perfecto, pero es una ayuda. Y en ese mismo apartado de Optics, abajo viene como una posibilidad, o sea, unas opciones para que nosotros, si no nos gustó la corrección, podemos decirle, ¿sabes qué? No, me gustaba con la distorsión, entonces lo regreso a 0 para que la distorsión se reduzca completamente. O le digo, ¿sabes qué?
corrige más allá del 100%, o sea, hasta el 200, que ya sería como una exageración. Yo normalmente lo dejo en 100, o sea, para que sí se haga la corrección, pero otra corrección que hace de lente es la viñeta. Y aquí ya es una decisión personal. A mí en realidad las viñetas sí me gustan, porque pues es como una pérdida de luminosidad natural que tiene la óptica, y si aquí lo llevo hasta el 0, pueden ver, quizá de manera muy sutil, cómo las esquinas se vuelven a oscurecer un poquito. Y a mí eso me gusta en general, porque aparte de que le da como un feeling muy fotográfico, ayuda a que las esquinas pierdan un poquito de interés, ¿no? O que pierdan un poquito de presencia, y hacen que nuestra atención se vuelva a concentrar un poquito en la imagen. ¿Por qué? Pues nada más por cuestiones de luminosidad. De todas formas, más abajo hay una opción que dice efectos, y en este que dice efectos hay un apartado de viñeteo, ¿no? Donde ustedes ya, aunque hayan corregido la viñeta, pueden aquí volver a agregarle, o sea, no solamente la viñeta natural que tenía su lente, sino agregar una viñeta mucho más exagerada si es lo que les interesa, ¿no? Lo estoy exagerando muchísimo, pero solo para que se den una idea. Hay muchos fotógrafos que sí les gusta meter así viñetas de este nivel, ¿no? Así como súper, súper oscuras. Y de nuevo, una cuestión completamente de estilo. Y para los amantes del grano, por si les gusta la fotografía analógica, también en este mismo de efectos hay uno que dice grain. Básicamente regresarle. Me voy a ir al cielo, a las nubes, para que se vea un poquito mejor. Tienen ese efecto así como de, ay, no, esto es película, vean, pueden aumentar ahí el grano. Y lo que emula no es un ruido digital, sino es como el grano de lo que sería una película analógica, ¿no? Pueden hacer que el grano sea súper grueso o que sea el grano más fino. Para mí esto yo le llamo explotación de la nostalgia, ¿no? Y es como, bueno, si vas a hacer analógica, pues tómalo en analógica. No quieras hacer pasar tus fotografías digitales por analógicas, eso está un poco chafa. Pero bueno, también puede ser una cuestión ahí de estilo, ¿no? Si les gusta, pues también adelante, lo pueden hacer. Y aparte de este de efectos, y ya el último que vamos a ver ahorita, es este que dice geometría, geometry. Pero para eso voy a abrir otra fotografía, nada más donde sea más evidente qué es lo que voy a estar haciendo. Este que dice geometría, ¿dónde está? Aquí, geometry. Nos va a dar opciones manuales y automáticas. Las primeras son estas que abajo de geometría dice, o sea, vienen unos iconitos como que ahorita no se está aplicando ninguna geometría o ninguna corrección de perspectiva, que es básicamente eso, es una corrección de perspectiva. Si yo le doy en automático, Camera Raw hace una interpretación de las líneas en la imagen. Si no hay líneas verticales ni horizontales, entonces básicamente no lo puede hacer. Esto sirve para estructuras, digamos, artificiales, que tengan líneas muy, muy perfectas. Y yo le puedo decir que lo haga en automático, o le puedo decir, quiero que corrijas la inclinación de la cámara y la distorsión de la perspectiva de las líneas horizontales o de las líneas verticales, o quiero que más o menos cuadricules todo, ¿no? Detectes tanto las líneas horizontales como verticales y hagas que sea un cuadrado perfecto. Hay veces, como en este caso que estamos viendo, que no lo hace completamente bien, ¿no? Pero esto sirve sobre todo para corrección de perspectivas. Vean, cuando le pongo el vertical, lo que hace es que, bueno, esta foto fue tomada en contrapicada, ¿no? Entonces, pues por la fuga de las líneas, pues el edificio es más angosto arriba que abajo. Entonces, cuando le digo que me haga que todas las líneas verticales sean paralelas, pues entonces hace esta distorsión, que es muy agresiva, ¿no? Pero nos da la sensación como que estamos viendo el edificio perfectamente frontal y ya no de abajo hacia arriba. Entonces, pueden utilizar también esto. Y también aquí hay algunos que son como, vean,
sliders manuales, que es que en lugar de que la computadora o Photoshop tomen estas decisiones, ustedes pueden corregir la rotación, pueden corregir un poco la relación de aspectos si quieren que sea más gordito o más, por ejemplo, aquí, si yo quisiera hacer sentir que estoy de frente, pues de entrada primero tendría que hacer que las líneas verticales estuvieran paralelas. Se alargó mucho, entonces quizá tendría que volver a achaparrarlo un poquito para recuperar sus dimensiones originales. Aquí la escala para que alcance a cubrir todos mis píxeles, quizá tendría que agrandarlo. Y después tendría, perdón, en el offset del jet tendría que moverlo para quizá reubicarlo compositivamente, más o menos como ahí, ¿no? Como ahí. Hay una parte de la imagen que perdería, ¿no? Que son esos cuadritos que se ven blancos y grises. Pero bueno, esta sería una corrección manual. Entonces, o sea, pueden hacerla como quieran, pueden hacerla automática o manual. Y es, de nuevo, para corrección de puntos de fuga. Entonces, así estaba antes, así está ahora. Dos fotos que parecen completamente diferentes. Estos espacios, si yo abriera ya esto en Photoshop, una de dos, o los tengo que recortar o tengo que rellenarlos. En este caso, si no quieren hacer trabajo de edición, más bien sería recortar y hacer una imagen más alta que ancha para no tener que resanar esos espacios que quedaron ahí como transparentes. Así que fue mucha información, o sea, estoy completamente consciente de que no van a aprender a utilizar el revelado de cámara RAW o Lightroom en un solo... Esto es una cuestión de muchísima repetición, ¿no? O sea, hay que agarrar sus mejores fotos y si quieren aprender bien, tienen que hacer este proceso muchas veces con cada una de sus fotos, tomando distintas decisiones, dejando esas fotografías descansar un par de días, después volverlas a abrir y ver si sí les gustaron, si las decisiones que tomaron son acertadas, porque muchas veces después de que las ves un par de días después dices, ay no, ¿qué estaba haciendo? ¿No? ¿Qué estaba pensando? Esto no está bien y puedes regresar. Lo padre de esto es que en cualquier momento, cualquier decisión que tomaste, la puedes, o sea, deshacer. No hay que darle control Z ni nada. Como cada una de estas decisiones pertenece a un apartado distinto, en cualquier momento yo puedo decir, ¿sabes qué? En geometría no me gustó como, o sea, la distorsión que hice, entonces puedo llegar y resetear todo y quedarme con la perspectiva original de la foto, ¿no? Entonces es un proceso no destructivo. Le voy a dar done y ya, ahí está.